La personalidad creadora de Abraham Maslow, apéndices. Apéndice A. Comentarios sobre religiones, valores y experiencias cumbre. Desde que escribí Religiones, valores y experiencias cumbre, ha habido muchos trastornos en el mundo y por consiguiente mucho que aprender. Algunas de las lecciones que he aprendido vienen al caso en el sentido de suplementos útiles a la tesis principal del libro, o tal vez debería llamarlas advertencias sobre los usos extremos, peligrosos y unilaterales de esta tesis, lo que evidentemente constituye un riesgo normal para los pensadores que tratan de ser holistas, integradores e inclusivos. Aprenden inevitablemente que la mayoría de la gente piensa de forma atómica, en términos disyuntivos, de blanco o negro, todo o nada, separación y exclusión mutuas. Un buen ejemplo de lo que quiero decir lo encontramos en la madre que regaló 2 corbatas a su hijo por su cumpleaños. Cuando él se puso una de ellas para complacerla, la madre le preguntó con tristeza: ¿por qué no te gusta la otra? Creo que el mejor modo de expresar mi advertencia contra la polarización y división es valerme del enfoque histórico. En la historia de muchas religiones organizadas, descubro una tendencia a desarrollar 2 alas extremas: la mística e individualista por un lado y la legalista y organizativa por otro. La persona profunda y auténticamente religiosa integra ambas tendencias fácil y automáticamente. Las formas, rituales ceremoniales y fórmulas verbales en las que fue educada siguen estando vivencialmente arraigadas en ella, son simbólicamente significativas, arquetípicas, unitivas. Una persona así puede repetir los mismos gestos y el mismo comportamiento que sus numerosos correligionarios, pero nunca se verá reducida, como la mayoría de ellos, al comportamiento. La mayor parte de la gente pierde u olvida la experiencia religiosa subjetiva y redefine la religión como un conjunto de hábitos, conductas, dogmas, formas, que llevado al extremo se vuelve enteramente legalista y burocrático, convencional, vacío y, en el verdadero sentido de la palabra, antirreligioso. La experiencia mística, la iluminación, el gran despertar, junto con la visión carismática del fundador, se pierden, se olvidan o se transforman en su opuesto. La religión organizada, las iglesias, se convierten finalmente en los enemigos principales de la experiencia religiosa y del hombre religioso. Pero la otra tendencia, la mística o vivencial, también tiene sus trampas, que no he subrayado suficientemente. Así como el tipo apolíneo puede llegar al extremo de quedar reducido al mero comportamiento, también el tipo místico corre el peligro de quedar reducido a lo meramente vivencial. Debido al gozo, al asombro ante sus éxtasis y experiencias cumbre, puede sentir la tentación de buscarlos ad hoc y de valorarlos exclusivamente como los únicos o por lo menos los máximos bienes de la vida, renunciando a todo otro criterio de bien y mal. Concentrado en esas maravillosas experiencias subjetivas, corre el peligro de dar la espalda al mundo y a los demás en su búsqueda de detonantes de experiencias cumbre, de cualquier detonante. En una palabra, en vez de estar temporariamente absorto en su búsqueda interior, puede convertirse simplemente en un egoísta que busca su propia salvación, trata de llegar al cielo, entre comillas, aunque los demás no puedan,
Y por último, quizá utilice a los demás como detonantes, como un medio para su fin exclusivo de estados superiores de la conciencia. Es decir, que puede volverse no solo egoísta, sino también malo. Mi impresión, basada en la historia del misticismo, es que esta tendencia puede a veces acabar en maldad, mezquindad, pérdida de la compasión o, en casos extremos, incluso en el sadismo. Otra posible trampa para los místicos, entre paréntesis polarizadores, ha sido a lo largo de la historia el peligro de tener que graduar los detonantes, por así decir, requiriendo cada vez estímulos más fuertes para producir la misma respuesta. Si el único bien de la vida lo constituye la experiencia cumbre, y si todos los medios para este fin se consideran buenos, y si es mejor tener más experiencias cumbre que menos, entonces se puede forzar la situación, pujar activamente, esforzarse, estar al acecho, luchar por ellas. De tal modo han entrado a menudo en el reino de la magia, lo secreto y esotérico, lo exótico, oculto, dramático y esforzado, lo peligroso, lo cultural. La sana apertura a lo misterioso, el humilde reconocimiento realista de que no sabemos mucho, la aceptación modesta y agradecida de la gracia gratuita y de la simple buena suerte, todo esto puede deslizarse gradualmente hacia lo antirracional, antiempírico, anticientífico, lo antiverbal y anticonceptual. Es posible entonces exaltar la experiencia cumbre como el mejor o incluso como el único camino hacia el conocimiento, desdeñando con ello todos los tests y verificaciones de la validez de la iluminación. Se niega la posibilidad de que las voces internas, las revelaciones, entre comillas, puedan ser erróneas, una lección de la historia que debería ser evidente y manifiesta, y no hay entonces modo de descubrir si las voces internas son voces del bien o del mal. Entre paréntesis, en Santa Juana, George Bernard Shaw confronta este problema. La espontaneidad, los impulsos de nuestra mejor faceta del yo, se confunde con la impulsividad y la actuación neurótica, los impulsos de nuestro yo enfermo, y no hay forma de establecer la diferencia. La impaciencia, especialmente la impaciencia inherente a la juventud, dicta toda clase de atajos. Las drogas, que pueden ser de utilidad usadas con prudencia, son peligrosas si se las usa sin sentido. La visión interior se transforma en todo y la elaboración paciente y disciplinada se pospone o devalúa. En lugar de dejar que el gozo nos sorprenda, se programa, promete, anuncia, vende y provoca el cuelgue, entre comillas, puede llegar a considerarse como un bien de consumo. El amor sexual, que indudablemente es una vía posible para la vivencia de lo sagrado, puede reducirse a mero, entre comillas, coger, es decir, desacralizarse. Las técnicas, entre comillas, cada vez más exóticas, artificiales y forzadas, pueden intensificarse progresivamente hasta volverse necesarias y terminar en el agotamiento y la impotencia. La búsqueda de lo exótico, lo extraño, lo inhabitual y poco común ha tomado a menudo la forma de peregrinaciones, de renunciar al mundo, del viaje a Oriente, entre comillas, a otro país o a una religión diferente.
La gran lección de los verdaderos místicos, de los monjes zen y ahora también de los psicólogos humanistas y transpersonales, que lo sagrado reside en lo cotidiano, que se descubre en la vida de todos los días, en nuestros vecinos, amigos y familia, en el propio jardín, y que viajar puede ser escapar de la confrontación con lo sagrado. Esta lección se olvida con facilidad. Buscar los milagros en otra parte representa para mí un claro indicio de la ignorancia de que todo es milagroso. El rechazo de una casta sacerdotal que pretendía ser el custodio exclusivo de una comunicación directa y privada con lo sagrado representó, en mi opinión, un gran paso adelante en la emancipación de la humanidad. Y es a los místicos, entre otros, a quienes tenemos que agradecer este logro. Sin embargo, es posible hacer mal uso de este discernimiento válido cuando los necios lo dicotomizan y exageran. Pueden deformarlo hasta convertirlo en un rechazo del guía, el maestro, el sabio, el terapeuta, el consejero, el anciano, el asistente a lo largo del camino hacia la autorrealización y la esfera del ser, lo que a menudo representa un gran peligro y es siempre una desventaja innecesaria. En resumen, el apolíneo sano, lo que significa integrado con el dionisíaco sano, puede caer en la patología de una enfermedad compulsivo-obsesiva extrema, exagerada y dicotómica. Pero el dionisíaco sano, lo que significa integrado con el apolíneo sano, también puede caer en el extremo patológico de la histeria y todos sus síntomas. Obviamente, lo que aquí sugiero es una actitud y un modo de pensar profundamente holista. Lo vivencial no solo ha de ser subrayado y reincorporado a la psicología y la filosofía como oponente de lo meramente abstracto y abstruso, de lo a priori, de lo que he denominado términos inflados con helio, sino que también debe ser integrado con lo abstracto y lo verbal, es decir, que debemos hacer lugar para los conceptos de base vivencial y para los términos con carga vivencial, es decir, para una racionalidad basada en la experiencia, en contraste con la racionalidad a priori que casi hemos acabado por identificar con la racionalidad en sí. Lo mismo es válido para las relaciones entre experiencia vivencial y reforma social, que los cortos de vista convierten en cosas opuestas y mutuamente excluyentes. Claro está que históricamente esto ha ocurrido con frecuencia y todavía ocurre, pero no tiene por qué ser así. Constituye un error atomista, un ejemplo de la proliferación de dicotomías y patologías que acompaña a la inmadurez. El hecho empírico es que las personas autorrealizadoras, nuestros mejores experienciadores, son también nuestros más grandes y compasivos perfeccionadores y reformadores de la sociedad, nuestros luchadores más eficaces contra la injusticia, la desigualdad, la esclavitud, la crueldad y la explotación, así como nuestros mejores combatientes por la excelencia, eficacia y competencia. Además, cada vez es más evidente que los mejores asistentes, entre comillas, son las personas plenamente humanas. Lo que se podría llamar el camino del bodhisattva es una integración del autoperfeccionamiento y el celo social, es decir, que el mejor modo de llegar a ser mejor asistente consiste en ser mejor persona. Pero un aspecto necesario de llegar a ser mejor persona
transcurre por el sendero de la ayuda a los demás, de modo que debemos y podemos hacer ambas cosas a la vez. La pregunta, ¿cuál va primero?, es una cuestión atomista. Quisiera referirme en este contexto a la demostración que presento en el prefacio de la edición revisada de mi Motivación y Personalidad, según la cual el celo por lo normativo no es incompatible con la objetividad científica, sino que puede integrarse con ella, resultando en una forma de objetividad superior, es decir, taoísta. Todo esto se reduce a lo siguiente: la religión con R minúscula es perfectamente compatible en los niveles superiores de desarrollo personal con la racionalidad, la ciencia, la pasión social. No solo esto, sino que en principio también es posible la integración de lo sanamente animal, material y egoísta con lo naturalistamente trascendente, espiritual y axiológico. Considero asimismo, por otras razones, que mi libro Religiones, Valores y Experiencias Cumbre se decantaba demasiado a favor de lo individualista y era demasiado duro con los grupos, organizaciones y comunidades. En los últimos 6 o 7 años, sin ir más lejos, hemos aprendido a no considerar a las organizaciones como necesariamente burocráticas, al conocer más a fondo grupos humanistas y que satisfacen necesidades a través, por ejemplo, de la investigación sobre desarrollo de la organización y teoría Y de la dirección, de la rápida acumulación de experiencia con grupos terapéuticos y de encuentro, el de la comunidad Sainanon, de los kibutzim israelíes, etc. Entre paréntesis, véase enumeración de la red eupsíquica en el apéndice de la edición revisada de El hombre autorrealizado. En realidad, puedo sostener con mucha más firmeza que antes, por muchas razones empíricas, que las necesidades humanas básicas solo pueden ser satisfechas por y mediante otros seres humanos, es decir, la sociedad. La necesidad de comunidad, pertenencia, contacto, vida de grupo, es en sí una necesidad básica. La soledad, el aislamiento, el ostracismo, el rechazo por parte del grupo no son solo dolorosos, sino también patógenos. Desde hace décadas se sabe que lo humano y la pertenencia a la especie en el niño no son más que potencialidades que la sociedad ha de actualizar. Mi estudio del fracaso de la mayoría de los esfuerzos por establecer una utopía me ha enseñado a plantear las mismas cuestiones básicas de forma más factible e investigable. Entre comillas, ¿hasta qué punto permite la naturaleza humana el desarrollo de una buena sociedad? Y, también entre comillas, ¿hasta qué punto permite la sociedad el buen desarrollo de la naturaleza humana? Por último, el material sobre experiencias cumbre añadiría ahora una mayor consideración, no sólo de las experiencias nadir, la terapia psicolítica de Grof, las confrontaciones con y aplazamientos de la muerte, las visiones posoperatorias, etc., sino también sobre la experiencia mesetaria. Esta es serena y tranquila en vez de intensamente emocional, culminante, una respuesta autónoma a lo milagroso, asombroso, sacralizado, unitivo, a los valores B. Por lo que vislumbro, la alta experiencia mesetaria
tiene siempre un elemento no ético y cognoscitivo, lo que no siempre es cierto con las experiencias cumbre, que pueden ser pura y exclusivamente emocionales. Depende mucho más de la voluntad que las experiencias cumbre. Podemos aprender a ver en este sentido unitivo casi voluntariamente. Se convierte entonces en un presenciar y apreciar, en lo que podríamos llamar una dicha serena y cognoscitiva que, sin embargo, puede tener un tono informal y de charla de salón. En las experiencias cumbres se da más un elemento de sorpresa, de incredulidad, de shock estético, unido a la sensación de tener la experiencia por primera vez. He señalado en otra parte que un cuerpo y un sistema nervioso que envejecen son menos capaces de tolerar una experiencia cumbre realmente estremecedora, a lo que agregaría que la madurez y el envejecimiento también significan la pérdida de esta sensación de primera vez, de lo novedoso, de mera sorpresa, de tomarnos desprevenidos. Asimismo, las experiencias cumbre y mesetarias difieren en su relación con la muerte. A veces tiene sentido calificar a la experiencia cumbre de pequeña muerte, de renacimiento en varios sentidos. La experiencia mesetaria es menos intensa y se la vive con más frecuencia como pura felicidad y gozo, como por ejemplo una madre que en silencio, hora tras hora, mira jugar a su hijo y se maravilla, asombra y medita sin acabar de creer lo que ve. Su experiencia puede ser muy agradable, continuada, contemplativa, en lugar de ser algo culminante y explosivo que acaba inmediatamente. Las personas mayores que hacen las paces con la muerte tienden a sentirse profundamente emocionados con, entre paréntesis, dulce, tristeza y lágrimas ante el contraste entre su propia mortalidad y la cualidad eterna de lo que la experiencia genera. Este contraste puede hacer que lo contemplado sea mucho más intenso y precioso. Abre comillas. El romper de las olas seguirá aquí para siempre, pero tú pronto te habrás ido. Aférrate pues a tu visión, saboréala, sé plenamente consciente de ella y agradece su existencia. Eres afortunado. Cierra comillas. Hoy en día es muy importante, casi un lugar común, el descubrimiento de que la experiencia mesetaria se puede alcanzar, aprender y ganar mediante la práctica ardua y prolongada. Tiene sentido aspirar a ella, pero no conozco ningún modo de evitar el necesario proceso de madurez, vivencia, vida, aprendizaje, y todo eso requiere tiempo. La visión momentánea es desde luego posible en las experiencias cumbre, que finalmente todo el mundo puede tener alguna vez. Pero tomar residencia, por así decir, en la alta meseta de la conciencia unitiva es totalmente otra cosa. Es más bien un esfuerzo de toda la vida, y no debería confundírselo con el cuelgue jueves por la noche que muchos jóvenes toman por el camino a la trascendencia. Para el caso, no se lo debería confundir con ninguna experiencia en particular. Las disciplinas espirituales, tanto las clásicas como las recientes que se están descubriendo en la actualidad, exigen tiempo, trabajo, disciplina, estudio, dedicación. Queda mucho por decir sobre estos estados que son claramente importantes para la vida de la trascendencia y lo transpersonal, así como para la experiencia de la vida en el nivel del ser.
Lo que pretendo hacer aquí con esta breve mención es corregir la tendencia de algunos a identificar las experiencias de trascendencia como únicamente dramáticas, orgásmicas, transitorias, culminantes, entre comillas, como un momento en la cima del monte Everest. También existe la alta meseta, donde uno puede seguir conectado, entre comillas. A modo de resumen diría lo siguiente: el hombre posee una naturaleza superior y trascendente que forma parte de su esencia, es decir, de su naturaleza biológica como miembro de una especie que ha evolucionado. Será mejor que explicite lo que esto significa para mí. El absoluto rechazo del existencialismo tipo Sartre, es decir, su negación de la pertenencia a la especie y de una naturaleza humana biológica, así como su negativa a afrontar la existencia de las ciencias biológicas. Es cierto que el término existencialismo lo usan diversas personas hoy en día en tantos sentidos diferentes, incluso en sentidos contradictorios, que esta acusación no es válida para todo el que recurre a la etiqueta. Pero precisamente a causa de esta diversidad de usos, el término es, en mi opinión, casi inservible, y sería mejor abandonarlo. El problema estriba en que no tengo una buena etiqueta alternativa que ofrecer. Si hubiera un modo de expresar simultáneamente, abre comillas, sí, en un sentido, el hombre es su propio proyecto y se hace a sí mismo, pero también hay límites para lo que puede hacer consigo mismo. El proyecto está predeterminado biológicamente para todos los hombres, es llegar a ser hombres. Él no puede adoptar como proyecto transformarse en un chimpancé, ni siquiera en una mujer o un niño. Cierra comillas. La etiqueta correcta tendría que combinar lo humanista, lo transpersonal y lo transhumano. Además, tendría que ser vivencial, fenomenológica, al menos en su fundamento, holista en vez de atomista, empírica en lugar de a priori, etc. Refiero al lector especialmente interesado en los incesantes desarrollos sobre estos temas al recientemente creado, en 1969, Journal of Transpersonal Psychology, apartado de correos 4437, Stanford, California 94305, y también al más antiguo semanario Manas, apartado de correos 32112, El Sereno Station, Los Ángeles, California 90032.